canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor, leámoslo todos juntos. Dice, todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio ¿el qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, a usted y a mí, el mensaje ¿de qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que ¿qué? Que se reconcilien con Dios. Si hay alguien que ha dicho, mire, es que desde el área de las prédicas de la serie del área ministerial, el pastor hablaba de propósito, de asignación, de llamado, y yo no he podido entender cuál es el mío, pues usted de aquí no sale sin entender que hay uno, que el Señor ya le ha entregado. Y se llama el llamado y el ministerio de la reconciliación. Usted hoy conscientemente comprende que Dios a usted le dio un encargo. Y ese encargo era reconciliarnos. Y qué importante y qué relevante tener esta palabra en medio de este tiempo, en donde hemos vivido una coyuntura de violencia, una coyuntura de caos, una coyuntura de injusticias, una coyuntura de conflictos, una coyuntura de abusos de muchas partes. Y creo que en medio, esto es un mensaje para el pueblo de Dios. Yo no estoy predicando para personas que no conocen de Cristo, y eso es un llamado para el pueblo de Dios, porque en medio de este conflicto muchos, en otras iglesias, no en esta no, en otras iglesias, muchos hijos de Dios en medio de este conflicto se han levantado a señalar y a hacer juicios. En otras, nosotros no, ¿cierto? Y resulta que en un conflicto lo carnal que se nos sale es buscar ¿un qué? Un culpable. Es que lo que está pasando es culpa de este, es culpa del otro, es culpa del otro, es culpa del otro, es culpa del otro. Y resulta que quiero decirles que este conflicto sociocultural, sociopolítico, socioeconómico es responsabilidad de usted y mía. Todo sería distinto si en medio de este caos entendiéramos que no hay que señalar un culpable, hay que tomar la decisión de hacernos responsables. Y la iglesia de Cristo en este conflicto cobra un valor de supremacía y de inmensa responsabilidad. Porque ¿a quién le vamos a delegar la responsabilidad de establecer orden espiritual? ¿Al gobierno? ¿A los manifestantes? ¿A las fuerzas militares? ¿Quién tiene que tomar la autoridad y el orden espiritual? La iglesia, tú y yo. ¿Amén? Entonces vamos a empezar colocando en orden las cosas. No vamos a buscar un culpable, sino que nos vamos a hacer responsables. ¿Amén? ¿Y qué significa hacernos responsables? Entender lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5, 18. Yo me hago responsable de la resolución de este conflicto cuando entiendo que tengo un encargo. Reconciliarme con Dios y reconciliarme con los demás. Justamente esta palabra tiene dos coberturas, dos alcances. La palabra del Señor, volvamos a 2 de Corintios, dice que en Cristo Dios nos estaba reconciliando con Él mismo. Es el primer alcance del ministerio de la reconciliación. Yo y Dios necesitamos reconciliarnos. Usted no puede estar alejado de Dios porque dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Entonces yo tengo que reconciliarme con el Padre. Y después de haberme reconciliado con el Padre viene el alcance, el segundo alcance, y lo dice más adelante, dice encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, exhortándolos a ustedes por medio de nosotros, por favor, vuelve a Dios. O sea que la reconciliación, después de haberse cumplido entre Dios y yo, se cumple ¿entre quién? Entre la sociedad y yo.
entre mi hermano y yo. Y quiero que nosotros entendamos de parte de Dios esto, porque la iglesia es responsable de ayudar a resolver estos conflictos. Esto no es algo que se resuelva en el gobierno, esto no es algo que se resuelva en una mesa de negociación. Todos en este momento somos responsables. Y creo que todos hemos visto cómo el enemigo que viene a hacer tres cosas. ¿Qué viene a hacer el enemigo? Robar, matar y destruir. Hemos visto su accionar en todo este tiempo. Hemos visto robos, hemos visto destrucción y hemos visto muerte. Lo hemos visto palpable. Pero los hijos de Dios tenemos que entender que después de eso, en Juan 10:10 dice, pero Cristo ha venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Entonces, cuando yo trabajo por la resolución, entiendo que tengo una responsabilidad. Y quiero que te hagas esta pregunta, como el Señor dispuso que hoy tuviera el honor de llevar la palabra y por asignación de mi esposo hoy estoy aquí. Entonces yo hoy implemento metodologías de real aquí en la prédica de domingo. Y a las mujeres, en las prédicas de las mujeres, todas saben que yo hago muchas preguntas y les proyecto las preguntas para que se las respondan. Entonces hoy voy a hacerles una pregunta. ¿Qué has hecho tú con el encargo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho tú con el ministerio de la reconciliación? ¿Qué has hecho tú en este tiempo, hoy, en este conflicto, entendiendo que tienes un ministerio de reconciliación? ¿Te has puesto a pelear con todo el mundo? En los grupos de la familia, el del WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con el vecino, con el de la protesta, con el policía que te encontraste en la calle, con el gobernante, con las noticias. ¿Te has puesto a pelear? Solo quiero que se lo respondan. ¿Qué has hecho tú con el encargo que Dios te ha dado? Porque dice la palabra en 2 Corintios que al Él encargarnos este ministerio nos dio un rol, como un título, por decirlo así. Y nos dijo, ustedes de ahora en adelante son embajadores. ¿Sí? Embajadores de Cristo. Y resulta que un embajador es una figura de autoridad. Un embajador es una persona que vive en un territorio ajeno a su nacionalidad y está allí para servir de puente entre su nación y ese territorio. Establece relaciones diplomáticas, establece relaciones comerciales, establece beneficios para su nación, Entonces, cuando Dios nos dice ustedes son embajadores, pensemos en nuestro rol de embajadores. Nosotros no somos de este mundo, amén. Estamos en este mundo de manera temporal. Un día llegamos y un día nos vamos a ir. Ese día, yo creo que quiero que lo entiendan, además que lo hemos predicado también muchas veces, el día que Dios nos llame a su presencia es uno de los días más gloriosos. Volvemos al Padre. ¿Sí? Entonces, esa temporalidad tengo que asumirla con responsabilidad. Yo no soy de este mundo, yo vine de parte de un reino, del reino de mi Padre, del reino de Dios, y Dios me puso en este tiempo, en este mundo, para que yo ayudara a restablecer las relaciones entre la gente de acá, una vez habiéndola restaurado conmigo, obviamente, entre toda mi comunidad y el reino de los cielos. Cuando yo entiendo que yo soy embajador, un embajador pues no puede andar hablando lo que no es. Un embajador tiene que ser lleno hablando de los hijos de Dios, un embajador debe ser lleno del Espíritu Santo. Y debe entender que habla, propende, trabaja y sirve para mantener en paz una relación entre esta nación a la que no pertenezco y de donde vengo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro llamado? Yo no sé si usted se ha sentido tanto como yo, pero en todo este tiempo viendo noticias, viendo todo lo que ha sucedido, muchos dicen la iglesia está quieta. Bueno, hablo por nuestra congregación y por muchas congregaciones también que hemos visto que se han movido. No nos hemos quedado quietos. Primero, la batalla en oración no la va a hacer nadie más, la tiene que hacer la iglesia. Hemos batallado en oración, hemos salido a puntos de bloqueo y concentración para llevar la paz, el evangelio y el mensaje de salvación. Con todos los riesgos que pueda implicar, porque alguien decía, no, ¿y cómo se van a meter allá? Pues vamos revestidos del pueblo. Si Dios nos dijo que vayan, pues vamos. Pues a veces puede dar susto y uno pues ora para que Dios lo respalde a uno en todo.
Pero hemos ido, bueno, mi esposo ha ido, yo por el tema de los niños no he podido ir a todos. Hemos estado tomando posesión espiritual del monte, que ya saben que es el puente. Hemos movilizado a través de todas las ayudas, los diezmos y las ofrendas que llegan, nos hemos movilizado a ayudar a las familias que después de una pandemia y enfrentando un paro de casi un mes, no han podido solventar las necesidades básicas de sus hogares. Hemos podido ayudar a los niños de las fundaciones. La iglesia se ha movido. Pero yo quiero que cuando hablemos de iglesia no sea como la iglesia, sino como yo me he movido, porque tú y yo somos la iglesia. Nada de lo que hemos logrado hacer hubiera podido ser posible sin ustedes. Entonces todos somos la iglesia y todos somos responsables. Pero yo me he sentido algo frustrada porque yo le decía a mi esposo, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, sí hemos orado, nos hemos movido, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más hacemos? Y resulta que el Señor me llevaba a reflexionar sobre algo. ¿Cuál es el núcleo de toda sociedad? ¿La qué? La familia. ¿Dónde empiezan las grandes transformaciones sociales? ¿Dónde nacen los mayores conflictos sociales? En la familia. Entonces Dios me dijo, vuelve a lo sencillo, a la base, vuelve a la casa. Y yo hoy les pido que tratemos de entender este conflicto nacional desde nuestras casas. Porque creo que todos, al ser responsables, no solo de lo que pasa afuera, sino de poder producir un cambio, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y lo que está sucediendo en nuestra casa. Y analizando toda esta situación, más que una situación de injusticia social, de corrupción, de todos los índices en contra que tenemos como país, de ser el país con mayores brechas de desigualdad y de distribución de las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender algo, y es que Dios puso su mirada sobre Colombia. Y Dios te puso a ti en este tiempo en Cali, Colombia, con un propósito. Amén. Y el cambio desde el continente, el país, empieza en nuestra casa. Nosotros tenemos que reconciliar a las generaciones con nosotros como padres. Dice la palabra en Isaías, llamaré, traeré, acercaré de nuevo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos con los padres. ¿Cómo están hoy el corazón de tus hijos contigo? ¿Cómo estamos ejerciendo hoy el ministerio de la reconciliación desde nuestra casa? Y viendo todo este conflicto, podíamos concluir a nivel espiritual que este conflicto tiene una raíz. Evidentemente hay un daño sobre la paternidad, y esto es una muestra del gran dolor y orfandad que sufre nuestra nación. Orfandad y un desdibujamiento del concepto de autoridad como tal. Si ustedes ven hoy, todo el mundo pelea con la autoridad, todo el mundo pelea con el otro. Y estamos peleando todo el tiempo el uno con el otro, de una u otra manera. Y todo esto tiene una raíz. No hay una claridad en cuanto a la paternidad. No hay una claridad en cuanto a la paternidad porque no hay un tema de proveeduría claro que nuestros hijos puedan ver en nuestros hogares o que nosotros vimos en nuestros hogares. La paternidad, el volver a la paternidad de Dios es necesario porque se nos ha desdibujado lo que significa que se provea en nuestras casas. ¿Qué tanto estás proveyendo? Y no hablo de los recursos monetarios que llevas a la casa, sino qué tanto provees emocional, espiritual y materialmente para los tuyos. No vemos proveeduría, no vemos honra. Todo el mundo se deshonra entre nosotros mismos. Y hay una debilidad en cuanto al concepto de honra, no hay maestría. ¿Qué tanto estás encargándote de ser maestro, maestra de tus hijos? De enseñarles paso a paso lo que implica cada desafío en la vida. ¿Qué tanto pueden decir tus hijos, mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto? No vemos liderazgo espiritual. Y todo este conflicto, esta olla que llevaba años cocinándose, reventó hoy.
Pues recientemente. Y todo eso no es solo un cúmulo de factores sociales, es un cúmulo de factores espirituales y falencias que desde el hogar traemos. Y que tal vez nosotros crecimos con ellas, pero que tal vez tampoco estamos haciendo nada por resolver con los nuestros. Me di cuenta a raíz de todo esto que gran parte de mis contactos en Facebook son jóvenes. Ustedes, pues los que nos conocieron mucho tiempo, servimos al Señor con jóvenes, entonces tengo muchos contactos que son jóvenes. Entonces, eso muestra una tendencia también en cuanto a las publicaciones y yo he visto muchas publicaciones que empiezan a salir, imágenes. Yo amo a los jóvenes porque los jóvenes tienen fuerza y tienen pasión. Y si nosotros pudiéramos conquistar la juventud y esa fuerza y esa pasión la canalizaran a través del amor de Jesús, estaríamos hablando de otras circunstancias. Y todos esos jóvenes que yo tanto amo y a quienes sigo en mis redes y que los he visto crecer y todo, han empezado a postear muchas cosas. Entonces, entre muchas imágenes, empecé a ver que había como caricaturas, pues, decían, mamá, voy a salir, hablo de los chicos que están en los bloqueos específicamente, entonces, mamá, voy a salir a pelear por ti, y por tus derechos y por mis derechos. Mamá, voy a salir a pelear porque te quiero regalar una casa, porque quiero mejores oportunidades para que un día tengas una casa. Están las imágenes donde las mamás besan a sus hijos y sus hijos van pues con la bandera, con todo lo que ellos tienen en este momento en los puntos de bloqueo y todo lo demás. Y empecé a ver incluso que había mamás que se sumaron al movimiento de lo que conocemos hoy como primera línea. ¿Sí? Recuerden, bueno, si no sabían, hay varias líneas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. ¿Sí? Entonces los primeros son los que defienden, los segundos son los que alimentan, los terceros son los de las medicinas y los cuartos son comunicaciones. Sería bueno empezar a conocerlos para ayudar a solucionar un conflicto. No puedo ayudar a solucionar un conflicto si no entiendo qué está pasando. Entonces, hay fotos de mamás de primera línea y tienen pues, los escudos que hemos visto que ahora están usando, que son como barriles partidos a la mitad, y dice mamá primera línea. Y todo era mamá, 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 mamá. ¿Dónde están los papás? ¿O es que los papás no tienen el mismo dolor en sus corazones que tienen las mamás cuando ven salir a sus hijos? ¿O es que sus papás tal vez no han entendido, bien o mal defendidas, las razones por las cuales ellos están hoy reclamando justicia? ¿Dónde están los papás? Porque yo no los veo por ningún lado, ni ellos los muestran por ningún lado. Estoy haciendo una lectura de lo que empieza a salir en redes. Estoy haciendo un análisis de contenido. Mensajes implícitos que surgen. ¿Dónde están los papás? Hombres, papás, hombres. Ojo, le estoy hablando a los hombres. Porque las mamás las veo por todo lado. Entonces, ¿será que si una mamá se fue a primera línea, el papá también debería haberse ido a primera línea? ¿O el papá? ¿Dónde estuvo el papá? ¿O el papá no está de acuerdo? ¿O el papá no está? Estos jóvenes reclaman ser escuchados y ser proveídos. Algo que debió nacer en un hogar. Algo que no va a hacer el Estado. Porque no es responsabilidad del gobierno suplirnos todas nuestras necesidades. ¿Quién los anima desde casa a soñar a pesar de las restricciones y limitaciones socioeconómicas que podamos enfrentar? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está una figura de autoridad? Sus autoridades han fallado. La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy como autoridades estamos ejerciendo sobre nuestros hijos? No justifico ninguna de las acciones y más adelante vamos a ver. No justificamos como iglesia, esa es la postura de la iglesia. No justificamos ni apoyamos ninguna conducta de violencia que vaya en contra de la integridad física y del bienestar de una comunidad. Ninguna, venga de donde venga. Esa es la postura de la iglesia, fue la postura bíblica y más adelante la vamos a ver. No hablo del argumento de los métodos, hablo de lo que los movilizó, hablo de lo que vieron, hablo de lo que están hablando. Esta juventud reclama ser escuchada. Nuestros hijos cuando crezcan, ¿qué van a reclamar? ¿Los estamos escuchando hoy? ¿Les estamos enseñando hoy? ¿Los estamos direccionando hoy? ¿Para que sepan cómo pelear? ¿Para que sepan cómo guerrear cuando encuentren una limitante en su vida?
Porque dice la palabra que nuestras armas no son de este mundo, sino que son del reino de Dios. ¿Les estamos enseñando a hacer una verdadera resistencia espiritual? ¿Saben nuestros hijos qué significa resistir al diablo? Eso no se lo van a enseñar en un colegio, en una universidad. Se los enseñamos usted y yo como papá y como mamá. Amén. Y otra de las imágenes que encontré me causó mucha curiosidad y me llevó a reflexionar también mucho sobre el tema, porque él decía, jóvenes cristianos, ¿dónde está Jesús en las protestas? Decían, Jesús está en primera línea defendiéndonos de la policía. Jesús está en primera línea dándole alimento a todos los que están en los bloqueos y a los barrios. Jesús está en primera línea llevando medicamentos. Jesús está en primera línea ayudándonos. Jesús. Y yo decía, cristianos, yo no hablo de chicos que no conozcan del evangelio, estoy hablando de jóvenes cristianos. Y yo le dije, Señor, ¿tú dónde estás? Y Dios me recordó lo que dice la palabra en Mateo cuando Él nos encarga la gran comisión. Y Él me dijo, yo prometí estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Los qué? Los hijos de Dios. Yo prometí estar con mis hijos hasta el fin del mundo. ¿Y dónde están sus hijos? Hay hijos suyos en el gobierno, entonces en el gobierno también está Cristo. Hay hijos suyos en la policía, entonces en la policía también está Cristo. Hay hijos suyos en las protestas pacíficas, entonces allí también está Cristo. Hay hijos suyos orando y no saliendo de manera evidente a participar de algún movimiento social, allí también está Cristo. Hay hijos suyos en el campo, hay hijos suyos en las carreteras que están siendo bloqueadas en este momento, ahí está Cristo. Y tal vez hay hijos suyos en primera, segunda y tercera y cuarta línea. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? Sí, Lina, también puede ser que haya hijos míos que participaron de hechos vandálicos. O sea, robaron y desmantelaron cosas. Yo decía, pero ¿cómo así, Señor? Si son hijos tuyos, no hacen eso. Y Dios dijo, tal vez son hijos míos, porque desde antes lo predestiné que fueran hijos, pero aún no me han reconocido y estoy esperando que la iglesia se levante a ejercer el ministerio de la reconciliación para que alguien le diga a todas esas personas que hay esperanza en Cristo. Entonces hay hijos suyos en todo lado, tal vez consciente, habiendo declarado su nombre o no, equivocados o no, hay hijos suyos en todo lado y deberíamos dejar de señalarnos unos a otros. Yo quiero hacer hoy una invitación pública, pocas veces lo hago y pocas veces lo hace mi esposo. Pero parte de ayudar a resolver este problema es ser luz. Usen sus medios de comunicación, sus palabras, sus coberturas de autoridad en donde Dios los ponga, sus lugares de influencia. Usen sus redes sociales, sus mensajes de texto, sus grupos de WhatsApp para llevar esperanza y ejercer el ministerio de la reconciliación. No para nada más, porque señalarnos no nos está ayudando a resolver el conflicto. Amén. Y yo le pregunté entonces con esa imagen de este chico de que Jesús está en primera línea, yo le dije, Señor, ¿en qué trifulcas te metiste? O sea, muéstranos, o sea, en la Biblia tiene que haber alguna trifulca donde Jesús, y sí, me trajo dos. La primera, Jesús estuvo en trifulcas. La primera. Muchos conocemos esa historia, está una mujer sorprendida en adulterio, ¿sí? Imagínense, trate de recrear toda esta situación. Entonces la algarabía, la gritería y eso, yo creo que habían tumbado todos los postes de alumbrado público para sacar piedras y demás de donde no habían y poder estar listos para darle a pedrada a esa pobre mujer, ¿cierto? Yo digo del poste de alumbrado público porque como yo trabajo en la empresa de operadora de alumbrado público, tengo en mi corazón el dolor de ver cómo tumban los postes. Entonces, para sacar piedras. Entonces, echaron mano de lo que había. Y trajeron a la mujer del pelo y le dijeron a Jesús, en medio de esa algarabía, y le dijeron, la sorprendimos en pecado. Debe morir apedreada. Y todos ya tenían una piedra en la mano. O sea, las peleas de piedra del ESMAD y aquí, las que hemos visto no se comparan en nada con esa trifulca.
Y se la traen a Jesús. Todos tenían una piedra, estaban esperando. ¿Qué decía Jesús? Y Jesús, en medio de la trifulca, venían con armas de este mundo. Y Jesús no usó las armas de este mundo. Jesús hizo valer el ser el instrumento para reconciliar, para ejercer el ministerio de la reconciliación. Y se paró en la mitad y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿El que qué? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué tuvieron que hacer todos los que venían armados? Soltar sus armas. Entonces Cristo a la pedrada le respondió con gracia y con compasión. Gracia y compasión. Y los desarmó. ¿Cómo respondes cuando vienen a ti con piedras? Y al ejercer el ministerio de la reconciliación, Cristo, después de que todos se van, tiran las piedras, Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo después, ¿qué dice? Vete y no peques más. ¿Qué hizo? Reconcilió a esa mujer con Dios, porque le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Tus pecados te son perdonados. Reconcilió a esta mujer con el Padre y después reconcilió a esa mujer con una sociedad. Le dijo, vete y no peques más. Le salvó la vida. Porque no, muchos de pronto pensarían que no sé, si vinieron con piedras, pues Jesús también tuvo que decir, a ver, ¿cuál es el primero que la tira? Yo le tiro la otra. O hay que defender a punta de piedra a esta pobre mujer. No. Jesús habló y se hizo, punto. Y la segunda trifulca, cuando iban a arrestar a Jesús. Jesús estaba en un estado de suprema angustia, recordémoslo. Estaba en el monte Getsemaní, sus discípulos estaban con él. Y él estaba muy angustiado. Entonces vinieron todos los soldados romanos, ¿con qué? ¿Con tambores en marcha pacífica? Con espadas llegaron a arrestar a Jesús. Entonces uno de los discípulos, que es Pedro, dijo, ¡ja! ¡Allá vienen! Y entonces, claro, le veía las espadas y entonces Pedro dijo, yo también tengo lo mío. Y sacó su espada y apenas se acercó uno de los oficiales romanos, Cataplum, que le morchó la oreja, ¿cierto? Por poco y le tira a la aorta, una cosa así, hubiera sido terrible. Pero le mochó la oreja. Eso tiene un significado, ya lo vamos a ver. Le mochó la oreja a Malco, se llamaba el oficial de la guardia romana. Y entonces, ustedes pueden ver esta historia en los 4 evangelios, van a ver cómo los 4 testigos oculares del mismo hecho mencionan detalles. Y en uno de los evangelios dice que Jesús le dijo como, guarde eso. ¿Usted qué hace con eso? Regañó a Pedro y le dijo, guarde eso. Y dijo, en otra versión dice, basta ya. O sea, en la trifulca, él estableció ¿qué? Orden. Momento, silencio todos. Y cuando todos hubieron guardado su compostura, Jesús se agacha, recoge la oreja. ¿Qué injerto de piel, qué cirugía plástica? Nada, un milagro ahí palpable y ¡pum! Le pega la oreja. A Malco. Cuando yo fui cuando uno hace la comparación de las 4 versiones, solo un evangelio, que es el de Juan, menciona el nombre de ese oficial. Y cuando algo tiene nombre en la Biblia no es porque sí. Entonces yo me fui a un diccionario bíblico. Malco, diccionario bíblico, ¿qué significa el nombre? Malco. Y resulta que, oh sorpresa, Malco significa gobernante o consejero. Y cuando yo vi eso, yo dije, qué brutos hemos sido. Qué brutos hemos sido. El pueblo de Dios, que representa, digamos de alguna u otra manera, representado en Pedro, en sus discípulos, se armó con las armas del mundo y quiso atacar o defender la causa con las armas del mundo. Resulta que ese mal testimonio
que muchas veces como hijos de Dios hemos tenido, ha hecho que la rabia, la ira, el descontento, el señalamiento y la maldición cegue el oído espiritual de nuestras autoridades. ¿Y Dios qué quiso hacer? Con gracia y compasión restauró el oído espiritual de quienes están sobre nosotros en autoridad. Y está esperando que hoy la iglesia de Cristo hable lo que tiene que hablar para que los gobernantes puedan percibir y atesorar la voz de Dios. Y puedan en algún momento gobernar, digo yo, con cierta justicia, porque verdaderamente la justicia no es de este mundo, viene del Señor. El único justo es Dios. Pero digamos que puedan gobernar en el temor de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo, por nuestra necedad, hemos cortado la capacidad espiritual de gente que está en autoridad de nosotros para evitar, y eso ha evitado que ellos escuchen el evangelio? Creo que hoy tenemos que arrepentirnos porque le hemos embarrado. Y Dios quiso, en vez de responder con una espada, Dios quiso, como en el antiguo caso, derramar gracia y compasión. Queridos hombres y queridas mujeres, el que es ministro de la reconciliación no pierde la oportunidad de hacer el bien a otros. Un ministro de la reconciliación sabe que todo el tiempo tiene que estar atento. ¿Dónde puedo hacer el bien? ¿Dónde puedo bendecir? ¿Dónde puedo ayudar? No dónde puedo criticar, no dónde puedo juzgar, no dónde puedo señalar, sino cómo ayudo, cómo bendigo. Y en todas estas, digamos como en estos tiempos, y en estas dos versiones o capítulos, porciones bíblicas, Dios nos muestra cuatro pasos que rápidamente voy a compartir con ustedes para ponernos, reconciliarnos nosotros con Dios, nosotros con nuestro hermano y ayudar a otros a reconciliarse. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay hermanos en conflicto y dicen, vea, no, ayúdeme. Es que estoy bravo con fulanito o con fulanita. Y hay a veces hijos de Dios muy sabios que dicen, terrible, no le vuelvas a hablar, no va a cambiar. Sabios, ¿cierto? Yo no puedo, como ministro de la reconciliación, echarle leña al fuego. Yo tengo que ser pacificador, ser puente, entender que la cruz de Cristo fue el puente para reconciliarme con Dios y con los demás. Eso es lo que yo debo hacer. Y el primer paso que Jesús nos lo muestra es despojarse de nuestro propio yo. Si usted va a resolver un conflicto o va a ayudar a resolverlo, entienda que deben despojarse del orgullo. Es que yo soy así, es que yo creo así, a mí lo demás no me interesa, el otro está equivocado, yo soy el que tengo la razón, yo no quiero hablar porque si yo fui el herido. En Libres para Amar, en el capítulo, Carlitos, ¿dónde está? Que me ayude. Carlitos, el capítulo, ¿cuál es el del orgullo, el egoísmo y la falta de perdón? El 3. Es uno de los capítulos más largos de Libres para Amar. Y en donde uno más se toma tiempo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en Colombia estamos así? Porque en nuestras casas a veces estamos así. Entonces lo primero es despojarnos del propio yo. Suelte sus armas, siéntese, tranquilícese y entienda que el estar en paz con sus hermanos está por encima de a veces tener la razón. Segundo, Jesús nos enseñó que para resolver un conflicto, Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo no publicar, cuándo solo orar. Quienes me conocen saben que yo soy poco de redes. O sea, yo trabajo con las redes, pero mis perfiles personales poco los muevo. Y ha sido un reclamo siempre de medios. Pastora, tienes que mover tus redes. Y yo, pero yo he estado tentada a responder una cantidad de cosas en este tiempo. Vean, me pican los dedos para escribir. Y el Señor me dice, está en la carne, bájate de ahí que eso que vas a escribir no es sabio. Entonces, uno se acuerda que el Espíritu Santo habita en uno y uno dice, ay, sí.
pero todos tenemos reacciones carnales. O sea, aquí nadie puede decir pues que el santo. Y sí, pues prepárese porque el Señor ya no demora en llamarlo a su presencia. En ese momento ya estaríamos listos. Pero Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Él en las dos trifulcas esperó ese zambumbe, los gritos, la algarabía. Y cuando habló, silencio completo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si usted va a resolver un conflicto, va a ayudar a resolverlo, espere que una de las partes exprese con libertad y sin interrupciones cómo se siente. Sin interrupciones, es importante esa parte. Y después usted expone su punto de vista. Después puede hablar. Pero una vez están los dos puntos de vista sobre la mesa, ahí es donde viene el tercer punto, que es Jesús usó la palabra para traer orden. O sea, usted tiene que tomar la palabra de Dios como el lente para el conflicto. Porque una vez están puestos esos argumentos sobre la mesa, usted tiene que tener claro una cosa. Los dos, o los tres, o los que estén en conflicto. Esta sentada a conversar tiene un objetivo: hacer la voluntad de Dios y no la de una parte y no la de la otra. Pero si usted se sienta a conversar, a querer resolver un conflicto y usted quiere que solo su postura sea la que gane y sea tenida en cuenta, pues no va a resolver nada. Y los hijos de Dios vamos a buscar no es que la parte mía o la parte del otro se haga o la voluntad del uno o del otro se haga, sino que la voluntad de Cristo se establezca. Ahí sí vamos a poder resolver un conflicto. Y la cuarta, Jesús nos llama a sembrar la paz y la sanidad. Cuando yo expongo mi punto de vista, el del otro, lo filtro a través de la palabra de Dios. Entiendo la resolución que me da la palabra de Dios. Entonces, en ese momento llegamos a un acuerdo, establecemos unos pasos a seguir y hay ¿qué? Paz. Y la paz trae sanidad. Porque cuando hay acuerdos y hay pasos a seguir, se restablecen las relaciones y hay sanidad. Lo que vemos nosotros en este país es una necesidad de sanidad impresionante en cada corazón. Porque todas las relaciones empezaron a romperse desde la casa y estallaron en la sociedad. Yo quiero que recuerden esto, se los decía al principio, la postura de la iglesia es la misma postura de Cristo. Cristo nunca consideró que la violencia era una salida ni una herramienta. Nunca, nunca. Ni siquiera cuando lo flagelaban, lo insultaban, camino a la cruz, lo crucificaban. Nunca, nunca fue falto de amor ni falto de misericordia y estaban cometiendo la peor injusticia. De hecho, todo el juicio de Jesús, cuando uno lo ve a la luz de la ley, se trataron todos los parámetros legales de la época para poder ajusticiarlo. Y él nunca recurrió a la violencia y nunca aprobó la violencia de ninguna parte, venga de donde venga. Por ende, usted y yo deberíamos mantener la misma postura y entender que la reconciliación trae paz. Amén. Para los que siempre preguntan, ¿cuál es la postura de la iglesia? Esa es la postura de la iglesia. Todos hemos visto cómo de alguna u otra manera, audiblemente o en redes o en grafitis, de muchas formas, se han escuchado frases como Estado asesino, Estado, y dicen una vulgaridad, una palabra de maldición. Sociales de Coquito en la primaria dice que el Estado es poder, territorio y población. O sea que cuando usted dice Estado asesino, Estado tal, usted se está maldiciendo a usted mismo. Cuando usted dice Estado corrupto, pues usted es un corrupto. Porque usted forma parte del Estado. Usted es el Estado. Estado asesino. Pues entonces usted es un asesino. Tenemos que saber hablar. El pueblo de Dios, vuelvo y le digo, no hablo de personas que no conocen a Cristo, hablo de los hijos de Dios. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que decretar sobre nuestra nación palabra de bendición y no de maldición, no de muerte. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. No, es que pensé que se habían quedado dormidos. Bueno,
Cuando yo también, bueno, yo amo los jóvenes, amo la fuerza de los jóvenes. Creo que los jóvenes son, para mi esposo, para mí, en nuestro ministerio, nuestro llamado, son algo muy valioso. ¿Sí? Los jóvenes tienen fuerza, tienen pasión, tienen fuego, son soñadores. Los años de juventud son los años tal vez más bonitos, en el sentido de que es cuando tú más puedes trabajar por tus sueños. Sí, ya uno de adulto, uno ya consolida muchas cosas de su vida, pero los jóvenes tienen toda la fuerza, todos sus sueños. Y a nosotros nos dolía todos los sueños que están allí quebrados, pero yo también nos poníamos a reflexionar con personas que no nacimos en estratos socioeconómicos acomodados, sino que nacimos en estratos económicos vulnerables. Y yo decía, ellos piden oportunidades, todos pedimos oportunidades, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que un Estado no nos va a dar una oportunidad necesariamente. Un gobierno no nos la va a dar, a pesar de que es su responsabilidad garantizar nuestros derechos. Pero el que nos da a nosotros la oportunidad, el que abre y cierra puertas, no es un gobierno, es Cristo. Y yo puedo haber nacido en el estrato más vulnerable socioeconómicamente. Si por la gracia de Dios yo tengo que alcanzar X, Y, Z, lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque Cristo va adelante, abriendo camino. Mis hijos tienen que saberlo. Tengan a su consideración mucho o poco. Esto no se trata del estrato socioeconómico en el que naces. Se trata de entender que tienes un padre que es dueño del oro y de la plata, que te pone en lugares donde Él necesita que estés. No para hacer lo que tú quieras, sino para hacer un encargo que Él te mandó a hacer. Si mis hijos comprenden eso, primero van a entender una limitación tal vez que como padres tenemos, pero segundo, van a descansar y a luchar en el Señor para cumplir sus sueños, porque el Estado no se los va a cumplir, la familia no se las va a cumplir. Jóvenes, sus sueños los pelean, los ganan ustedes, los conquistan ustedes de la mano del Señor. Nadie más va a pelear por sus sueños. Bueno, a los adultos también, todos tenemos sueños, ¿no? A los adultos también les digo, los sueños se conquistan de la mano de Dios. No es más fácil conquistar sueños en una nación o en otra, es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el correcto que es Cristo. Cuando yo entiendo eso, yo abro camino, porque Dios va conmigo, Dios abre gracia, Dios pone gracia delante de reyes. Lo dice la palabra, ¿o no? Amén. Y la cruz, es importante que tengamos en cuenta eso, la cruz fue el instrumento de reconciliación. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos. Cuando hablamos del Estado les dije que territorio, gobierno o poder y población. Dios quiere que esa reconciliación se dé en un Estado, que la población se reconcilie con el poder o el gobierno y el gobierno se reconcilie con la población, que la población y el gobierno se reconcilien con el territorio, porque es que a veces no entendemos lo que significa reconciliarse con el territorio. El territorio es el lugar de incidencia, autoridad en donde Dios te puso. Y también tenemos que reconciliarnos con la creación de Dios, porque no hemos hecho lo bueno con la creación de Dios. Teníamos un paro en donde los operadores de servicios públicos no podíamos acceder a todos los barrios de Cali. No sé si ustedes lo vivieron, pero no pasaban carros recolectores de basura. En muchas zonas, servicios públicos no los podíamos prestar bien. Yo caía en la cuenta y yo decía, si nosotros nos reconciliáramos como hijos de Dios y fuéramos buenos mayordomos con nuestro territorio, con la creación, pudiéramos evitar un problema de salud pública, porque usted entendería que desde su casa, usted como buen mayordomo, usted no puede revolver toda la basura. Por ejemplo, algo sencillo. Reconciliarse con la creación es cuidar la creación y lo único que hemos hecho es contaminar nuestro planeta. Pudiera ser menos incidencia lo que hubiera sucedido si hubiéramos sacado solo los residuos que se pueden sacar y los orgánicos usted los guarda o como hago yo, los abona. ¿Sí? Pues yo porque tengo a dónde abonar, ¿no? Pero ya nos están saliendo tomates, aguacates, papayas, ¿sí? Pero usted si tiene un jardín, una mata, una planta, usted licúa todo eso y lo echa como abono, papel, cartón, vidrio, aparte.
Lo que sí es basura, bueno, pues usted sí lo saca. Entonces ya en vez de sacar 5 bolsas para que el carro de la basura pase, usted solo saca una. Eso es reconciliarse con nuestra creación, con la creación de Dios. Eso es reconciliarse. Entonces, yo creo que les voy a hacer unas preguntas que el Señor me hizo a mí, muy confrontantes. Y yo quiero hacerle estas preguntas a la luz de resolver los conflictos en nuestra casa. ¿Qué pasa en su casa? ¿Qué pasa en su casa cuando sus hijos, o ustedes como esposos, o los padres, piensan diferente de los demás? ¿Qué pasa? ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a resolver los conflictos? Si nuestros hijos se enfrentan a un conflicto, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo les ayudo a resolverlos? ¿Cómo tramito sus emociones? Si tu hijo, tu hija, tu padre o tu padre piensan diferente, ¿ponen bloqueos en tu casa? No, yo bloqueo este paso y punto. A mí no me parece. Y le bloqueo el paso a la cocina y punto. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Peor aún, si entre los esposos piensan diferente, ¿ponen barricadas en medio de la cama? ¿Qué pasa cuando en tu casa se piensa distinto? Entonces, ¿ponen bloqueos o no ponen bloqueos? ¿Acaban con las cosas de la casa? ¿Sí? Si el papá o la mamá se equivocaron, doy por sentado de que sí, nuestro gobierno muchas veces se ha equivocado. Pero entonces mis hijos vienen y me acaban con el televisor, me acaban con la licuadora, me tumblan las ollas, cogen los largueros de la cama. ¿Qué hacen? ¿Eso pasa en tu casa? O, ¿qué pasa si nos enojamos, pensamos distinto, nos dejamos de hablar por días? Pasa en Colombia, pasa en nuestros hogares. ¿Cuántos días pueden pasar cuando hay un conflicto en tu casa y no te hablas con tus hijos, con tus padres, con tu esposo? Cuando hay un conflicto, ¿nos sentamos a conversar? ¿Nos sentamos a escucharnos? ¿O no? ¿Qué ven nuestros hijos o nuestra casa cuando ven nuestra actitud sobre las diferencias socioeconómicas? ¿Qué ven mis hijos? Sin importar en qué estrato esté. ¿Qué ven mis hijos? ¿Cómo me refiero a otras personas que a nivel cuantitativo pueden tener más o menos de los recursos que yo hoy tengo? ¿Cuál es la postura que ellos ven de nosotros como padres? ¿Se creen pobres? Y aquí quiero hacer un asterisco grande. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que las verdaderas riquezas no son las de este mundo. Yo soy mucho más rica y millonaria que el que tenga todos los billones de dólares, porque tengo la gracia de Dios. Eso no se puede comprar con dinero. Mis hijos tienen que entender que las riquezas verdaderas son de naturaleza espiritual. Y si ellos comprenden eso, van a ver lo material como una añadidura, no como un fin, no como un medio, sino una añadidura. ¿Cómo ven tus hijos, tu entorno, tu casa, que tú te refieres a otros estratos socioeconómicos? ¿Cuál es la lección de honra a las autoridades y a los mayores que das en tu casa? ¿Cómo te tratan tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas al celador? ¿Cómo tratas a la persona? Si tienes personas que te ayuden en la casa, ¿cómo las tratas? ¿Cómo te refieres a ellas? ¿Estamos emocionalmente presentes para nuestros hijos? ¿Espiritualmente presentes para nuestros hijos? ¿Tienen nuestros hijos un conflicto y yo le digo, ven hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Cuéntame qué pasó. Pasó esto. ¿Le ayudo a mis hijos a entender que hay otros puntos de vista diferentes a los de él o los de ella? Que no solo ella tiene la razón, que hay una sola verdad vista desde diferentes puntos. ¿La llevo o lo llevo a que se reconcilie?
¿O les sigo mostrando que cuando en casa hay problemas ponemos bloqueos y barricadas? Hablo para todos los que en algún momento se han considerado desfavorecidos socialmente. Y como trabajamos con jóvenes mucho tiempo, tuvimos a nuestro alrededor muchos jóvenes que no tenían suficientes recursos y oportunidades para acceder a conquistar sus sueños. Pero primero pusimos el ejemplo de Jesús y les enseñamos que con Cristo ellos podían lograr lo que quisieran y que tal vez Dios iba a colocar siempre una oportunidad. Y si lo vemos en la parábola de los talentos lo podemos comprobar. Dio a uno, dio tanto, al otro dio tanto y al otro dio tanto. Todos tuvieron la misma oportunidad con diferentes cantidades, pero la misma oportunidad. Y nosotros les decíamos, nos decían, tengo una entrevista laboral. Listo, vamos a orar, orábamos y ayunábamos por la entrevista laboral. Y yo me acuerdo que una vez a uno de ellos Dios le dijo, es una sola oportunidad. Una sola, no la desaproveches, es una sola oportunidad. Y yo me acuerdo que lo miraba a la cara y este joven lloraba y lloraba. Y le hablaba con el corazón porque mi esposo también vivió circunstancias similares. Y le decía, Dios te pone una sola, pero si haces lo que tienes que hacer con una sola oportunidad, tú vas a ver la gloria de Dios. Y tuvimos, por la gracia de Dios, la oportunidad de ver cómo jóvenes empezaron a conquistar sus sueños sin importar dónde habían nacido. Y con Dios de la mano, conquistaron naciones, lugares de autoridad, sueños. Hoy son grandes, pues ya siguen siendo jóvenes, pues son adultos, ya tienen familia, muchos tienen hijos. Y muchos estuvimos como muchos jóvenes que reclaman hoy eso. Pero un reclamo, un gobierno no nos va a resolver un conflicto. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ejercer el ministerio de la reconciliación. Tomar de la mano nuestras generaciones y decirles, con Dios soy mayoría y punto. Y yo voy a conquistar. Y yo voy a conquistar para Cristo. Y Dios te saca adelante. Pero nunca la violencia va a ser un medio. Nunca agredir a otro puede ser una opción. Nunca desmeritar a nadie puede ser una opción. Eso quita el respaldo de Dios. Amén. Hay un punto importante y es Dios en el discurso de los pobres, los ricos. Ustedes ven el discurso, hagan un análisis de discurso de todo lo que se ha publicado en red y van a ver la evidencia de una brecha de insatisfacción y de inequidad impresionante, de distribución de la riqueza extremadamente distante una de otra. Y resulta que decíamos, ¿qué hacemos? Porque hay cabezas y autoridades de gremios empresariales que ya empezaron a levantarse y empezaron a decir, miren, sentémonos, no esperemos que el gobierno lo haga, sentémonos, hablemos, Gente que tiene la capacidad de generar empleo. Pienso que ese es uno de los llamados también. No es un tema solo que el gobierno pueda resolver. Hay otros sectores que se tienen que sumar. Y llegamos a la conclusión de que no se trata de quitarle al rico para dar al rico. Vuelvo y les repito, al rico, porque entendemos que las riquezas verdaderas no son de naturaleza material, sino espiritual. Y para darle al pobre, entre comillas, pobre. Sino que implica que usted con lo que tiene a su consideración, poco o mucho, evalúe qué está haciendo. Es decir, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos para que sean bondadosos con lo que hoy tienen? ¿Mucho o poco? Mamá, quiero un helado. Los hijos piden de todo, ¿o no? Pues hijo que no pida, pues no lo conozco. Mamá, bueno, entonces voy a poner un ejemplo básico. Niños chiquitos. Mamá quiere un helado, mamá quiere un helado, mamá quiere un helado, mamá quiere un helado. Mamá quiere un dinosaurio, quiere un dinosaurio, quiere un dinosaurio. Yo puedo utilizar esa petición de mi hijo para darle lecciones de bondad y de amabilidad con otros niños. ¿Qué vas a hacer con este recurso que yo te doy? Comprarme un helado. Ok.
¿Y qué más puedes hacer? Ellos no les es fácil, y eso lo vemos lo que tenemos niños chiquitos, no es fácil que ellos inmediatamente piensen en el otro, ellos quieren saciar sus necesidades, ellos quieren el helado más el dinosaurio, todo para mí, todo para mí, todo para mí, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a direccionar? Ok, tú tienes un helado, pero si tú ves alrededor, afuera del restaurante o de donde venden el helado, hay niños que pueden estar esperando que alguien les dé un helado. ¿Te parece si entonces compramos un helado y compramos otro para compartir con otros? Es un universo que ellos no conocen a no ser de que se los enseñemos. Nosotros tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos la bondad y la compasión por otros. Eso no se lo enseñan en una universidad, en un colegio, eso se lo enseñan usted y yo como padres desde casa. Y no se trata de renunciar a los privilegios que tengas hoy, sino de que evalúes qué puedes hacer por otros con lo que tienes hoy. Las cifras son alarmantes. Después de la pandemia los índices de desempleo aumentaron y los índices de miseria, o sea, es índice de pobreza, índice de miseria. Y el índice de miseria aumentó porque todos los que estaban en el índice de pobreza pues quedaron en el índice de miseria. Y creo que según la última cifra eran 2.500.000 de colombianos que estaban en el nivel de miseria. Y puede que usted diga, yo no tengo cómo alimentar a 2.500.000 de colombianos. No, pero esos 2.500.000 están distribuidos en todo el territorio y muy seguramente uno lo puedas tener cerca en algún momento. Entonces, si tú tienes un recurso, puedes compartir con otra persona una bendición tangencial y aprovechar algo que tú des para llevar el ministerio de la reconciliación y salvarle la vida a alguien. Es que vemos nuestro conflicto y nuestra situación actual en cifras grandes. 2.500.000, índice de no sé qué cosa por el piso y todo lo volvemos tangible, cuantificable. Pero mira lo que tienes a tu alrededor que es cuantificable. Mira las personas que llegan a tu casa. ¿Alguien ha sabido de embajadas cerradas por este tiempo? ¿Sí? ¿Saben que las embajadas en tiempo de pandemia y ahora con el paro están cerradas? ¿Sí? ¿Embajadas de otros países en Colombia están cerradas? Pues resulta que más numerosas son las embajadas de Cristo que están cerradas. Porque hay hogares que se cerraron. ¿En qué sentido? No quieren hablar con nadie, no quieren recibir a nadie, no quieren salir a nada con nadie porque tienen miedo. Y tu familia, tu casa no puede ser una embajada de Cristo cerrada. Si alguien llega a tu casa, que sea bendecido. Si alguien llega a tu casa, que reciba palabras de bendición. Si tú sales a visitar a alguien, a relacionarte con alguien, sé de bendición para el otro. Eso significa ejercer y estar abiertos como embajada. Y aquí quiero que por favor me acompañen a Efesios 3:14. Dice lo siguiente. Por esta razón, ¿me qué? ¿Me qué? Me arrodillo. No dice me levanto en contra, tuiteo, posteo, tiro piedra, voy y saco un arma. No dice nada de eso. ¿Me qué? Me arrodillo. ¿Delante de quién? Del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Tu familia tiene un nombre. La familia Rodríguez. Dios le colocó nombre. Recibimos nombre de parte del Señor. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Hay algún corazón aquí en donde habita Cristo? Amén, gloria a Dios por eso. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí dice súper claro la última parte, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Alguien se ha imaginado un país mejor?
¿Ha anhelado un país mejor? ¿Ha visualizado un país mejor? ¿Ha querido arreglar el país haciendo programas sociales y demás? ¿Ha orado por un país mejor? Ahí son menos los sí, ¿cierto? ¿Ha orado por un país mejor? Más que todo lo que te has imaginado y de lo que has orado es lo que Dios va a hacer con Colombia. Pero nosotros tenemos que creer y ejercer el ministerio de la reconciliación en una nación que ha vivido en guerra y en contienda por muchos años. Y la batalla y la revolución de la reconciliación comienza en tu casa. Sigue con tus vecinos. Bueno, no nos vayamos tan lejos, con los de la parentela, con la tía del grupo de WhatsApp que pelea todo el tiempo, ¿sí? Extendámosla. Y después sigue con tu barrio, y con tu unidad, con donde vivas. Después sigue con tu lugar de trabajo, con la iglesia. Porque en las congregaciones, adivinen, ay, no puedo creer, pero la gente se enoja. Se enojan. En otras, perdón. Aquí todos son ángeles. Viven en paz, nadie pone bloqueos ni barricadas. Esto en otras iglesias. Pero volviendo a Efesios 3:14, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Cuando el Señor me llevaba esta palabra, me recordaba muy pocas veces, o creo que solamente una vez lo hice, que fue quienes estuvieron en el primer aniversario de nuestra iglesia. En ese aniversario estaba el pastor Pedro predicando y sucedió un impasse con uno de sus niños pequeños y eso fue el acabose. Fue angustioso, tocó salir con el niño a la clínica, la prédica quedó a la mitad, todo el mundo estaba así. Yo me acuerdo que en medio del caos yo me regresé y le dije a toda la iglesia, todos se arrodillan, vamos a orar, porque se sembró un ambiente de susto y de temor impresionante. Y toda la iglesia se arrodilló. Y cuando el Señor me llevaba a este versículo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, sentí en mi corazón que Dios nos está pidiendo que nos arrodillemos delante del trono de la gracia. Porque este maravilloso simbolismo que nos abraza a todos, yo la pongo derecha, ¿no? Yo la pongo derecha porque yo quiero y declaro que se establece orden. Cuando usted va a establecer orden en la casa, el cuadro que está torcido, usted lo endereza. ¿Sí? O sea, todo tiene una forma. Y esta es la forma. Nuestra nación anhela la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo en Colombia. Y yo hoy quiero invitarlos a que juntos nos arrodillemos delante del Padre en este momento. Y si usted ha orado mucho o poco por esta nación, hoy podamos hacerlo juntos. Creo que todos anhelamos una Colombia diferente para nuestros hijos. Un territorio libre de violencia, un territorio libre de confrontaciones, gobiernos justos, leyes justas. Cuando hablábamos de la reforma y la reforma a la salud, la reforma tributaria y todas las reformas, la primera reforma es nuestro corazón. Y si necesita el país por la situación actual en la que está económicamente una reforma tributaria, oramos para que la reforma pueda ser justa y revelada por Dios a sus hijos que están en el gobierno. Pero nada de eso va a suceder si no clamamos de rodillas. Y yo quiero invitarlos a todos a que hoy oremos juntos de rodillas por nuestra Colombia, y quiero que juntos declaremos sobre nuestro país palabras de verdad, palabras de vida y no de muerte. Quiero que bendigamos a cada uno de los actores que ha estado inmiscuido en todo esto: gobierno, los jóvenes que reclaman derechos, el comité del paro, que es es otro asunto también diferente a muchas cosas que estamos viendo aquí en Cali, las autoridades, las Fuerzas Armadas, los campesinos, el campo, los emprendedores, los empresarios. Esta semana que pasó estuvimos orando y ayunando por los empresarios y emprendedores, por nuestra economía, por la iglesia. Y yo quiero invitarlos a que todos nos arrodillemos y vamos a declarar libertad para nuestra nación en el nombre de Jesús. Yo le pido que ahí donde usted está,
nos unamos en oración y abra usted su boca. Aproveche que tiene tapabocas y nadie lo ve ni nadie lo escucha, pero hágalo audible. A ti que estás en casa, yo invito a todas las que están conectados desde casa, que en este momento se tomen el tiempo para arrodillarse y busquemos la presencia del Señor. Padre, hoy queremos bendecir tu nombre, exaltar tu nombre y colocar tu nombre como el nombre sobre todo nombre en nuestra Colombia, Señor. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que sobre este valle en donde hemos visto huesos secos, cosas irreparables tal vez, irreconciliables, hoy declaramos que hay vida en el nombre de Jesús. Y así como tú le diste la orden al profeta de que ordenara que los huesos secos cobraran vida, hoy tu pueblo como profeta declara vida sobre nuestra nación en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que el corazón de nuestros gobernantes se humilla delante del gobernante supremo que eres tú, Cristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que los jóvenes de nuestra nación son jóvenes que reciben el soplo de vida, la pasión del Espíritu Santo, el fuego de tu Santo Espíritu para conquistar territorios para tu gloria, que reciben esperanza y aliento en ti, Señor Dios. Hoy bendecimos también a cada persona, a cada hijo tuyo, hombre y mujer de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, policía, ejército, ESMAD, armada, todas las fuerzas militares, Señor Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que comprenden que el ejército de Dios está sobre ellos. Yo te pido para que haya temor en cada corazón por hacer el bien, por hacer lo bueno. Hoy bendigo a la iglesia de Cristo en Colombia, en el Valle, en el Cauca, Señor Dios, en Nariño, Señor, en todo el suroccidente de nuestro país, Señor. Bendigo a la iglesia de Cristo en Cali y declaro que como un solo cuerpo nos levantamos a declarar vida sobre nuestra nación, a declarar, Señor Jesús, que esta es una tierra de productividad, es una tierra bendecida, es una tierra, Señor Dios, en donde tú has fijado tus ojos, Señor. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, hoy nos rendimos delante de ti para clamar por nuestra nación. Coloca en nuestro corazón esa necesidad de ser embajadores y hacer un buen trabajo al ejercer el ministerio de la reconciliación, y reconciliamos, Señor, nuestra nación contigo primeramente. El corazón de Colombia hoy se vuelve a ti, el corazón de cada hogar hoy se vuelve a Cristo, y el corazón de nosotros como hermanos hoy se pone en paz, Señor Jesús. Trae unidad, acuerdo. Hoy te pedimos por todos los espacios que se están desarrollando de negociación, de diálogo, de todo esto, para que el paro cese, para que los bloqueos cesen, para que la violencia cese. Yo te pido para que tu justicia intervenga en cada uno de estos procesos, y no sean ellos sentándose a la mesa del otro, sino que seas tú invitándolos a tu mesa. Cuando tú invitas a tu mesa, tú eres quien gobierna. Cuando nos sentamos a tu mesa, podemos disfrutar de plenitud y paz. Y clamamos por plenitud y paz, gracia y compasión sobre nuestra nación en el nombre de Jesús. Hoy prohibimos y desautorizamos toda artimaña de tinieblas sobre nuestra nación. Hoy destruimos, desautorizamos y prohibimos el accionar del diablo para venir a robar, para venir a matar y para venir a destruir. Hoy declaramos y decretamos en el nombre de Cristo que nuestra nación es para la gloria del Dios Todopoderoso. Y hay, Padre de los cielos, Señor Dios, un nuevo avivamiento. Hay justicia, hay paz, hay gozo en nuestra nación en el nombre de Jesús. Levanta a tu pueblo y que nosotros como tus hijos ejerzamos con temor y temblor el ministerio de la reconciliación. Que nuestra nación se reconcilie con el cielo, contigo, y que esta realmente sea la sucursal del cielo, en donde veamos tu mover y tu presencia en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Señor, gracias. Gracias, bendito Salvador. Quiero pedirles que mientras la noche oscura cesa, mientras todo esto pasa,
Nunca dejemos de doblar rodillas por nuestra nación. Entender el ministerio de la reconciliación implica ejercerlo desde casa. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y si hoy en tu casa tú encuentras bloqueos, barricadas, piedras tiradas, y etcétera, así como vimos en las calles de nuestra ciudad, hoy quita toda barrera espiritual. Ve y reconcíliate. Ve y ponte en paz. Ve y pide perdón. Ve y siéntate a la mesa. Y ve y ama a tu hermano. Y juntos glorifiquemos al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho y lo que tú harás. Establecemos tu gobierno en nuestra nación, Señor. Y donde había sequedad, donde había desierto, fluirán manantiales de agua viva, Señor Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes y nos lleves a casa con bien. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu orden y tu paz se establezca sobre cada carretera en nuestro país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén y amén.